Estamos de vuelta, aquí sigue la W, numeral fracking en Colombia es, y nos vamos en modo 360, Andrea. Me encanta este modo 360 porque es una manera pues sencilla de también desmenuzar y aterrizar un poco esos temas complejos que escuchamos diariamente pero que no siempre sabemos en qué consiste y por eso lo queremos hacer con los expertos. Y todo esto, Paola, se dio después de que se conociera ayer un decreto donde el gobierno finalmente da vía libre a los proyectos piloto fracking. Esto significa que no es que ya esté autorizado el fracking, pero sí es la puerta para que se explore si sí o si no. Exactamente, Andrea. El fracking todavía está, digámoslo así, prohibido por parte del Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado sí permitió que se puedan ejecutar estos proyectos que, como usted bien lo dice, son proyectos piloto para investigar si en efecto en Colombia se puede o no se puede aplicar esta técnica de fracturamiento hidráulico para buscar hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de gas y de petróleo. Esto al mismo tiempo que se conoce la noticia de la Contraloría que en Colombia hasta 2021 vamos a tener gas natural, entonces digamos que esa sería una de las alternativas para buscar este recurso natural. Por eso estamos, como usted lo decía, en línea con los expertos y al primero que tenemos en línea es al doctor Francisco Lloreda. Pero déjeme recordar el numeral. Sí. Cambiamos entonces de numeral. Numeral, fracking en Colombia es. Numeral, fracking en Colombia es. Con este numeral ustedes pueden participar en Twitter y conectarse en Facebook Live, W Radio Colombia, en todas nuestras redes sociales. Sí, bueno, entonces ahora sí, como le decía, estamos en línea con el doctor Francisco Lloreda. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que es el gremio que reúne justamente a las empresas petroleras que operan en Colombia. Doctor Lloreda, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Es un gusto estar con ustedes y tan importante audiencia. Muchas gracias, doctor Lloreda. Pues, ¿cómo reciben ustedes esta noticia como empresarios que, pues, en últimas van a ser quienes van a ejecutar estos proyectos? Si se aprueba el fracking definitivamente en Colombia, ¿cómo se recibe esta noticia por parte del sector de la industria petrolera de la autorización de estos proyectos piloto de fracking? Como un acto responsable del gobierno nacional con el país, más cuando, como usted lo está señalando, las reservas de petróleo y de gas de Colombia son muy limitadas. Creemos que el gobierno ha procedido de la manera que corresponde cuando tomó la decisión de convocar una comisión de expertos que es interdisciplinaria, que es además independiente, comisión que, como todos recuerdan, precisamente lo que recomendó es adelantar unos proyectos pilotos de investigación y este decreto entonces que el gobierno ha expedido lo que hace es que establece una de las primeras piezas regulatorias para poder adelantar estos pilotos. Sí, doctor Lloreda, de todas formas, pues el tema sigue siendo polémico porque el gobierno, el presidente Iván Duque había prometido pues no ejecutar Promesa de fracking. campaña como candidato Exacto, presidencial. que no se permitiera hacer fracking en Colombia, aunque esto pues es apenas un proyecto piloto y va a iniciar, pues es como iniciar una investigación para saber si se puede o no se puede hacer. De todas formas, sí va a haber una afectación, sí va a haber una exploración y una explotación que se tiene que hacer, ¿no? Dos cosas respecto de la primera inquietud que se ha planteado. La ministra de Minas y Energía ha sido muy clara al señalar cuáles fueron de manera clara y precisa las palabras del presidente de la República. Pero permítame decir algo que va ligado con lo anterior. Yo creo que lo fácil para el actual gobierno, lo fácil para todos los gobiernos es tomar decisiones que de pronto son populares, pero que no son necesariamente las decisiones acertadas para el bien del país. Este gobierno perfectamente podría haber pasado de agache con el tema del desarrollo de los yacimientos no convencionales, más luego de que durante 10 años la verdad es que no se tomaron las decisiones que correspondían para poder desarrollar estos yacimientos. Sí. Lo fácil hubiese sido eso para el actual gobierno. Y creo que lo que ha hecho el actual gobierno con el liderazgo de la ministra de Minas y Energía es decirle a Colombia, señores, no le cerremos la puerta a esta técnica, más en las actuales circunstancias, démosle la palabra a la ciencia, a los técnicos, para que nos indiquen si es cierto o no que existen unos impactos del nivel que le han dicho al país, o si por el contrario lo que le han generado un temor infundado. Eso es lo responsable, y a los gobiernos
tienen esa función, es tomar decisiones responsables, y creo que esta decisión, este decreto, por eso están en el camino correcto. Numeral fracking en Colombia es algunas opiniones en Twitter a esta hora, @AlexSoccer, acabar con el ecosistema y la biodiversidad de nuestro país. Dice @Guillo Calvin 68, fracking en Colombia es la posibilidad de contaminar las fuentes de agua, el suelo y los páramos. Es la demostración de cómo por alcanzar el poder se puede romper una promesa. Las demandas contra la nación por los daños en la salud se sumarán a los afectados por glifosato. Glifosato, trágico, dice. Sí, bueno, doctor Lloreda, yo quiero que usted nos cuente si ya se tiene definido qué empresas y cuáles serían esos proyectos que empezarían a hacer este piloto, y además una cosa muy importante, ¿en dónde? ¿En qué zona geográfica del país? El decreto del gobierno abre la puerta para que distintas empresas que estén interesadas puedan hacer estos pilotos en la medida en que cumplan una serie de requisitos. Ahora bien, recordemos que en Colombia ya hay unas empresas que de hace muchísimos años tienen unas áreas, unos bloques asignados e incluso contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para desarrollar los yacimientos no convencionales con la técnica del fracking. Entonces, pues lo que nosotros hemos esperado y aspiramos es a que sean estas empresas, además porque tienen la experiencia a nivel internacional, las que nos ayuden a desarrollar esos yacimientos en la medida en que las condiciones como un todo pues permitan que éstas se hagan. ¿Cuáles son las zonas? Las que se ha identificado es el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar Ranchería, por una razón, porque la información con la que se cuenta es que en estas cuencas hay una prospectividad, un potencial muy importante para Colombia, tan importante que desarrollar que creemos que Colombia podría perfectamente tener reservas probadas de petróleo y gas por más de 25 o 30 años. Entonces, esa es el área donde se tiene previsto adelantar los proyectos piloto, lo uno, y lo segundo, pues hay diversas empresas, pero en especial las que desde hace casi 10 años están pendientes de ayudar a Colombia en esta materia, las que están atentas. Pues, doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, gracias por estar aquí en este 360 sobre el fracking en Colombia. Muchas gracias a ustedes. Otra opinión totalmente diferente, pues la tiene Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Y qué opina usted sobre estos proyectos piloto que dio vía libre el gobierno? Bueno, muchas gracias. Lo primero, muy preocupado. Y no solamente yo, sino gran parte de las organizaciones ambientales en Colombia y también una parte importante del sector salud. Quiero arrancar por hacer una precisión. Esta discusión arrancó con mentiras, desde el gobierno Santos hasta el gobierno actual. 3. La primera, nos dijeron y nos siguen diciendo que el fracking no tiene ningún impacto sobre la salud, lo cual la evidencia médica puede contrastar de manera contundente y ahora más adelante podemos hablar sobre eso. Segunda mentira, nos dijeron las aguas residuales pueden ser reutilizadas, vamos a utilizar en el fracking esas aguas industriales. Mentira, y lo pude comprobar con mis ojos porque sí vi el año pasado una invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ir a conocer pozos de fracking. Y uno de los rasgos técnicos que tiene esta implementación es el uso de agua limpia para que la mezcla sea estable, de tal suerte que hay una mentira. Uso de aguas industriales, no, el agua tiene que ser limpia. Y adicionalmente, que las aguas residuales se pueden verter con seguridad, que se pueden tratar con seguridad, no. Allá, por ejemplo, los pozos lo que hacen es al final del proceso reinyectarlo, es decir, le estaríamos robando agua a su ciclo natural. Ahí va la segunda. Y la tercera es la de la comisión. Nos dicen, no, es que esto va a ser evaluado por una comisión independiente. Hay que recordarle a la audiencia de la W que esta comisión tiene 7 miembros, de los cuales 4 pertenecen al gobierno. Ustedes me pueden decir. ¿A usted no le da confianza a esa comisión? No, estamos hablando de 2 comisiones diferentes, ¿no? Una fue la comisión de expertos que evaluó el fracking, que además el gobierno se está saltando la recomendación de la comisión de expertos, porque esa comisión dijo, para sacar adelante los proyectos piloto en Colombia, tiene que haber licencia social y no la hay. La comisión a la que hago referencia es a la que este decreto, el que estamos discutiendo hoy, cita y dice, no, va a haber una comisión que va a determinar si finalmente estos proyectos piloto... O sea, una nueva comisión. Es correcto. Y esta nueva comisión, voy a volverlo a repetir, de los 7, 4 son miembros del gobierno. Entonces, obviamente, si hay una política de gobierno y tienes 4 dentro de la mesa, por favor, o sea, ¿dónde está la independencia de esa comisión? Doctor Prieto, pero se insiste por parte de los amigos del fracking
en el hecho de que hay países del mundo desarrollado Ajá. en donde se están adelantando proyectos de fracking y que eso no ha tenido, digamos, un mayor impacto tanto sobre la salud pública como sobre el medio ambiente. ¿A ellos entonces no les creemos? Bueno, voy a darlo con datos para que esto no sea una opinión personal. Usualmente hay una situación y es pensar que los ambientalistas hablamos es solo con pasión y vibraciones, y no, acabo de darles evidencia. Más de 700 estudios que han sido evaluados por la Universidad de Queensland en Australia y en Estados Unidos por Berkeley y Cornell nos dicen lo siguiente para que tengamos presente. Todos esos estudios que les dije, no estoy hablando de un estudio aislado, un casito, como quieren acá hacer, unos proyectos piloto aislados. No, esto es la evidencia mundial, basados en la evidencia. Nos dicen de estos estudios, 87% deterioro de la calidad del aire. 84% nos dice es un riesgo para la salud pública y 69% nos dice que hay un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Y otro asunto importante, Juan Pablo, aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias, incremento del número de partos pretérmino y también el incremento de unas enfermedades que están relacionadas con un asunto un poco técnico, la vaina, pero yo creo que hay que mencionarlo, se llaman disruptores endocrinos, de tal suerte que la evidencia existe. Y a mí me preocupa mucho algo. Es que si el gobierno actual y el anterior siempre han negado esa relación y la industria la niega, ¿cómo planean hacer unos proyectos de investigación si ya tienen un sesgo y es negando la evidencia? Incluso podrían tener un planteamiento más inteligente y es decir, ok, hay unos riesgos para la salud y estaríamos en la capacidad de mitigarlos. Ahí la discusión incluso sería otra y tendríamos cómo contrastarla, por supuesto. Pero es que ni siquiera llegan a ese nivel de discusión, Sí. sino están negándolo de entrada. Permítame, en este 360 estamos entonces con diferentes opiniones y queremos saludar a Amílcar Acosta, exministro de Minas. Gracias por estar aquí en Sigla W. ¿Cuál es su opinión muy puntual acerca de este fracking, los pilotos para explorar el fracking en Colombia? Bueno, muchas gracias. Sí, como es bien sabido, el gobierno nacional, la administración Santos, contrató una comisión, integró una comisión de expertos para que le diera un concepto y unas recomendaciones. Entre las recomendaciones que dio este grupo de expertos, además de todas las condicionalidades que quedaron expresamente contenidas en su informe, plantean la posibilidad de que se implementen unos pilotos a efectos de poder comprobar in situ la viabilidad de que se pueda utilizar la técnica del fracking para el desarrollo de yacimientos no convencionales en el país. Esto llega al Consejo de Estado. Es bien sabido que el Consejo de Estado tomó unas medidas cautelares suspendiendo la vigencia de una resolución del ministerio y de un decreto presidencial que establecen los parámetros dentro de los cuales se debe dar esta aplicación de la técnica del fracking. Mas, sin embargo, el Consejo de Estado, pese a que mantiene esas medidas cautelares, le dio su visto bueno a la implementación de estos pilotos al tiempo que dispuso solicitarle a la Universidad Nacional que integrara otra comisión de expertos para contrastar el informe que ya se conoce de los expertos anteriores para ellos tomar una decisión de fondo. Hagamos ¿Qué una hizo cosa? la ministra en este momento? La ministra lo que hace con estas resoluciones es única y exclusivamente llenar un vacío normativo que hay en este momento, porque el Consejo de Estado, ya le dije, mantiene suspendida las resoluciones. Claro. Por lo tanto, hoy no hay ninguna normatividad que pudiera, a las que deben ceñirse los pilotos. Lo Hagamos que una está haciendo cosa, la ministra exministro. es establecer esa normatividad. Hagamos una cosa, hagamos una pequeña pausa, pero nos interesa mucho su opinión. Quédese con nosotros porque vamos a tener otros expertos, lo mismo que el doctor Camilo Prieto, hablando sobre el fracking, este 360 grados aquí en la W Radio. Mientras tanto, nos vamos con Estefanía, una pequeña pausa y seguimos aquí conectados en W Radio Colombia. 1:00 PM, 3 Juan Pablo, seguimos con el tema del fracking, ¿no? Muy interesante este 360. Numeral fracking en Colombia es, le leo comentarios, Andrea, @contenciosout1. Numeral fracking en Colombia es sentencia de muerte a nuestros hijos y nietos. @Daniela Rour, numeral fracking en Colombia es un atentado a la vida que existe en nuestro país, el fin del líquido vital, el fin de los animales, nuestro fin como colombianos.
Otro comentario que llega con ese numeral fracking en Colombia es arroba larus751, numeral fracking en Colombia es una condena a Colombia para que sigamos manejados. Ah, bueno, pero le metieron fue política porque le metieron el presidente. Bueno, muchos comentarios críticos sobre todo, Andrea, Ujú. al fracking. Numeral fracking en Colombia es. Bueno, pues estábamos entonces en línea con el exministro de Minas, Amílcar Acosta. Quiero preguntarle sobre, pues usted también hace parte de la política, no solamente como experto, si esta vía libre que le da el gobierno al piloto del fracking no contradice un poco las promesas de campaña de Iván Duque. Bueno, como suele decirse que la política es dinámica, pues esa respuesta tendrá que darle al presidente Duque. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero insistir en que no hablemos únicamente de los pilotos, sino que hay que tomar las recomendaciones que dio la comisión de expertos en su integridad, porque ellos, ya lo dije, establecen unas condicionalidades, no solamente para la utilización de la técnica del fracking en el país, sino para los mismos pilotos que se van a desarrollar. De manera que no es que mañana pueden las empresas arrancar ya a utilizar el fracking en Colombia. Eso no es así. Es más, se tienen que cumplir previamente las condicionalidades que, repito, están en ese informe de los expertos. Escuchaba ahora que se hablaba de la necesidad de que hubiera una licencia social. Claro, sin licencia social no se podrán implementar los 4 pilotos de los que se está hablando. Que hay que fortalecer las entidades del gobierno que, como la Agencia de Licencias Ambientales, muestra falencia, muestra debilidad. Sí, señor, sin que se fortalezca la autoridad ambiental no se puede implementar los pilotos. De allí que, de acuerdo al cronograma que yo he conocido, antes del 2021 sería impensable que pudiéramos tener en Colombia funcionando los pilotos. Lo que empieza ahora, con base en la decisión que tomó la ministra de Minas y Energía, es el aprestamiento por parte de las 4 empresas que están haciendo fila para implementar esos pilotos, para que ellos hagan el aprestamiento para la implementación de esos pilotos. Pues esperaremos entonces qué sucede. Gracias, exministro de Minas, Amílcar Acosta, por estar aquí en Sigue la W. Con mucho gusto y buenas tardes. Andrea, y tenemos también en línea a Carlos Leal, él es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPET, justamente el gremio de los ingenieros, los que sacan el petróleo de nuestro subsuelo. Doctor Leal, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Bueno, muy buenas tardes a la mesa y a todos los oyentes. Bueno, usted como representante de los ingenieros, ¿qué nos puede decir sobre esta decisión? Y además quiero saber también cuánto, por ejemplo, podría tardar, ya dice el doctor Amílcar que en 2021 es imposible que tengamos, digamos, los primeros hidrocarburos producto del fracking. ¿Cuánto podría tardar? Y entonces esto significa que no nos serviría para lograr el abastecimiento de gas que necesitamos según lo que ha advertido el gobierno y la Contraloría. Bueno, para nosotros, como gremio en ACIPET, consideramos que la publicación del decreto reglamentario está dando respuesta a la solicitud de la Comisión de Expertos con respecto a que se establezcan unas líneas bases, se establezcan unos mecanismos de ejecución y de evaluación, y que también se crean unas comisiones de evaluación en donde nosotros como gremio consideramos podemos estar presentes, ya que somos un miembro de expertos y que podemos participar en estas comisiones de manera activa y como profesionales de manera clara y transparente y de cara al país, para decirles si la viabilidad de esta tecnología en Colombia se puede dar. Entonces, creemos que efectivamente puede ser implementada, digamos, la evaluación de los pilotos. El tiempo de ejecución, como lo dijo el doctor Amílcar, pues va a depender más de unos factores que tienen que ver con fortalecimiento de las instituciones y de otros elementos que escapan al área técnica. Nosotros como técnicos estamos preparados,
De hecho, el decreto habla de las técnicas de mínimo impacto para hacer esta operación del fracturamiento masivo en pozos horizontales en roca generadora o yacimiento no convencional, y consideramos que estamos listos. La industria ha estado preparada por más de 15 años aprendiendo en otras latitudes, curvas de aprendizaje que no vamos a tener que cumplir nosotros porque las traeremos como lecciones aprendidas, y los actores que van a estar en esta ejecución de trabajos son compañías de talla mundial ya conocidas por ustedes y de compañías de servicio que son reconocidas mundialmente por hacer las cosas bien. Para nosotros es muy importante que se haga bien porque esta es la única oportunidad que tenemos de que evaluemos y desarrollemos estos recursos. Claro, pues muchas gracias, doctor Carlos Leal, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Bueno, comentarios que llegan con el numeral fracking en Colombia es @berraco escribe: numeral fracking en Colombia es un tiro al corazón de la naturaleza. @Jairo9522 numeral fracking en Colombia es la oportunidad para que un grupo de ambientalistas se muestren, pero callan con las bombas en los oleoductos. Del ELN, se duelen por un toro muerto, pero pregonan el aborto. El fracking es necesario. Y saludamos a otro experto, Mauricio, para seguir mostrando estos 360 grados sobre los pilotos del fracking en Colombia. Andrea, nos acompaña Juan Pablo Ruiz, él es profesor de Ambiente y Desarrollo de las Universidades Externado y El Rosario. Él también hizo parte de la comisión de expertos y por eso lo hemos invitado y lo saludamos. Doctor Juan Pablo Ruiz, gracias por estar en la W y cuéntenos desde su experiencia en esta comisión de expertos, ¿qué se puede decir frente al fracking? ¿Sí puede afectar de pronto regiones donde se vaya a realizar estos pilotos y donde funcionen? ¿Qué pasaría en otras regiones que efectivamente no pueda ser así? Bueno, primero un saludo a Mauricio y a toda la mesa. Pues lo que nosotros recomendamos desde la comisión al hacer la propuesta de los proyectos piloto de investigación es precisamente adelantar una investigación que nos permita aumentar el nivel de conocimiento y a partir de la ejecución de los proyectos piloto poder evaluar realmente cuál puede ser el impacto del uso de esta tecnología en los ecosistemas tropicales, en los acuíferos nuestros, y a partir de ello, pues definir si realmente para el país es conveniente o no adelantar la exploración de hidrocarburos por esta tecnología. Entonces, la investigación que que se irá a realizar con proyectos pilotos nos dará respuesta realmente al tipo de impactos que esto genera en nuestros acuíferos, en nuestros ecosistemas y en nuestra sociedad, y a partir de ello mirar según los pros y los contras de esa evaluación, que tiene que ser una evaluación integral con participación además, como está previsto en el decreto, no solamente de los representantes, digamos, del Estado o del gobierno, sino también de la sociedad civil y de la academia, para en medio de algo que indudablemente significa una controversia, porque las evaluaciones integrales donde se entran a valorar con una medida aproximada temas económicos como temas sociales y ambientales, pues siempre surgirá una polémica a través de la cual debemos resolver como país. Pues Juan Pablo Ruiz, profesor de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Externado y de Rosario, gracias por estar aquí en Sigla W. Gracias a ustedes. Y finalmente, entonces, doctor Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano, su conclusión, escuchando pues a todos estos expertos con puntos de vista distintos, pero muy válidos, sobre los pilotos fracking en Colombia. Primero, las discusiones deben darse con evidencia y no con mentiras. Es falso, como alguna vez lo afirmaron incluso por televisión de la Organización Colombiana de Ingenieros de Petróleos, que las aguas residuales del fracking se pueden beber. Esto es irresponsable. Eso es lo primero. Y con respecto al agua, también quiero dejarle claro a la audiencia, el gobierno ha mentido cuando dice que la mezcla de la fractura se puede preparar con aguas industriales. La mezcla debe realizarse con agua limpia, lo que implicaría sacrificar agua disponible para el consumo humano y para otro tipo de actividades en un secuestro que se haría, porque esas aguas residuales tienen que ser reinyectadas, un secuestro del ciclo natural del agua. Y un último asunto, debemos persistir en que existen unos riesgos inminentes que el gobierno y la industria se han negado y que son los riesgos sobre la salud pública. Y uno de ellos muy connotado, aparte de la contaminación de acuíferos, está relacionado con el deterioro de la calidad del aire. Un asunto que este gobierno no ha podido manejar ni siquiera en ciudades como Bogotá, Medellín, que las tiene plenamente identificadas. ¿Qué pasaría
con las comunidades del Magdalena Medio que tienen un precario sistema de salud y que están a merced de lo que finalmente esta comisión sesgada del gobierno, 4 miembros del gobierno de 7 en total, van a definir si los proyectos son viables o no. Insisto, a este debate, debate ya, ellos tomaron su decisión, pero seguiremos presionando en las instancias judiciales. Definitivamente le falta mayor solidez técnica para estar a favor de las comunidades. Pues doctor Camilo Prieto, muchas gracias por este 360 en la W Radio.